Israel, bienvenido a Talentos sin Fronteras y esta serie de lives. Buenas tardes, Alfredo. Muchas gracias por tu invitación. Cómo no, bienvenido. Bueno, estábamos comentando que vamos a hablar de un tema que seguramente está en la mesa de mucha gente, por no decir de todos. ¿Qué hacer con las finanzas? ¿Cómo ordenar? ¿Cómo entender este tiempo de cuarentena y de pandemia para ordenar y dirigir nuestras finanzas personales y también de nuestras empresas? Claro. Y mira, y es muy importante que lógicamente estamos pasando por un periodo de total incertidumbre. Y a partir de ahí, pues hay que ver cómo tenemos que dirigirnos tanto desde el punto de vista de negocios, desde el punto de vista personal, ver dónde están las oportunidades, pues para seguir desarrollándote tú, pues como persona, como empresa, ya dentro de este contexto. Lo otro es cómo es que tú tienes que afrontar tus finanzas, pues desde el punto de vista cómo se afectan tus ingresos, cómo se afectan tus egresos también, a qué debes darle prioridad, a qué debes ponerlo en un segundo plano o un tercer plano inclusive. Y de igual manera, viendo también pues el tema importante que es la parte del crédito, la parte del financiamiento, cómo afrontarlo, cómo verlo. Entonces creo que viendo esas tres aristas podemos manejarnos en esta conversación, en este live. Perfectamente. A quienes se están uniendo a esta conversación con Israel, les queremos decir que no es solamente para que escuchen, es también para que participen. Así que siéntanse, como siempre, en total confianza para escribirnos sus preguntas, sus inquietudes o compartir sus ideas, qué cosas están haciendo, qué cosas les están ayudando, ¿no? Entonces, Israel, no sé si te parece empezar por el contexto. Hay una de las cosas que se nos viene a la mente cuando decimos estamos en cuarentena, parece que está todo parado, parece que no se está moviendo nada. Y eso nos puede generar algún estrés, alguna incertidumbre. Quería preguntarte de entrada, ¿eso es tan así? ¿Está todo parado o cómo está funcionando la economía y los negocios en este tiempo? Ok, partamos de este hecho. O sea, no hay, la economía o la rueda de la economía no está totalmente detenida. Sí se ha frenado bastante y se está moviendo de una manera muy lenta en ciertos segmentos. En materia pues de industrias de alimentos, en ciertos, por ejemplo, ¿no? Industrias de alimentos, industria farmacéutica, industria de salud, la economía o ese tipo de industrias o actividades económicas no se han detenido, siguen moviéndose. Lamentablemente, dado que este es un evento disruptivo, donde no hay, desde el punto de vista histórico contemporáneo en los últimos años, no hemos visto un evento parecido o similar y estamos ante un evento nuevo. Entonces, sí tenemos que ir con mucho cuidado, pero actuar de una manera rápida para ver hacia dónde tenemos que movernos justamente para que la economía no se afecte de la manera más, en el escenario más caótico que pueda existir. Entonces, sí, simplemente es un tema de mitigar el daño de estas medidas pues, de aislamiento, de estas medidas de cuarentena, que se dan justamente para que el sistema sanitario no llegue a un punto de una implosión. Entonces, sí, justamente esto es un mal necesario que a la larga va a ayudar a que el impacto económico no sea tan grande. Una pregunta. ¿Hacia dónde se está moviendo ese negocio? Hablas de cuando esto termine o cuando se supere esta cuarentena o esta pandemia. Mencionas las ramas del negocio que de repente se están moviendo ahorita, pero ¿qué pasa con las que se detuvieron efectivamente? ¿Hacia dónde tenemos que mirar? ¿Hacia dónde debemos apuntar nuestra idea de negocio? Ok, definitivamente, si tú me preguntas a mí con la información que estoy manejando hasta ahora, hacia dónde se debe moverse pues las economías a nivel de Panamá, a nivel regional. Yo pensaría que es mucho, por ejemplo, al apalancamiento en herramientas tecnológicas, a la programación de aplicaciones, justamente también a los sistemas de delivery, a los sistemas ¿cómo se llama? A la cadena, pues, ¿cómo se llama? De producción y distribución. Sí, de distribución más que nada. Son cadenas de distribución. Ahí está el secreto, porque justamente ahora mismo vamos a tener restricciones de movimiento.
restricciones incluso que no van a, o sea, no creemos que esto en 2 semanas se va a solucionar y la vida regresó a como la conocimos hasta diciembre de este año. No. Sí, vamos a tener que acostumbrarnos a tener cierto aislamiento social, vamos a estar también muy distanciados los unos de los otros, no va a haber esa socialización como tal como la conocíamos nosotros. Dicho lo anterior, existen oportunidades entonces justamente para empezar a generar negocios que ayuden a reducir esas brechas de aislamiento social. Por ejemplo, si antes tú no podías, si antes tú ibas al supermercado y haces tu súper, hacías una visita de 2 horas y 2 supermercados, 3 supermercados, eso ya no va a ser así. Tu supermercado tienes que hacerlo prácticamente online, alguien tiene que ir a buscarlo, alguien tiene que traértelo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Dado que ahora mismo había una plataforma, ningún supermercado, por así mencionarlo, tiene una plataforma de distribución ya online o por llamada o cualquier otro medio que no fuese el físico, entonces justamente han colapsado. Entonces, sí he estado escuchando de casos, pues, que la gente hace su pedido y el pedido demora en llegar, lo que debería llegar en 1 o 2 días, demora una semana, llega incompleto, el precio está incorrecto. Entonces, justamente, es un ejemplo de oportunidades donde tú puedes empezar a desarrollar ideas y cierren esa brecha, pues, de errores o deficiencias que se está dando en este cambio, pues, del entorno social y económico. ¿Hay alguna diferencia, o podríamos hacer en este punto alguna diferencia entre lo que son grandes empresas y pequeñas y medianas empresas, inclusive emprendimientos personales? ¿Estamos todos igualados? No, definitivamente no. Y vamos ¿desde qué sentido? A ver, una empresa grande tiene un músculo financiero, pues tiene un capital mucho más grande. Por ejemplo, en una empresa, un banco, una aerolínea, pueden tener una reserva de dinero y un músculo financiero muy diferente a un pequeño empresario, a un microempresario. Más a unos microempresarios que básicamente es el día a día, la forma como ellos generan su ingreso. Entonces, por un lado, por el otro también es el acceso al crédito. Nosotros hasta ahora no sabemos los bancos cómo van a reaccionar ante este evento. Sí, han reaccionado a un corto plazo, pero definitivamente la economía se mueve a través del crédito. Entonces, en un evento como este, donde los ingresos disminuyen, hay dificultad para evidenciar tu ingreso, cómo los bancos van a hacer justamente para poder hacer perdón, te lo digo en inglés, un score o un puntaje para poder decidir si se te da un crédito o no se te da un crédito. Entonces, ese es otro reto que tiene el sistema financiero, de no dejar atrás a todos los participantes, pues sobre todo los participantes en el círculo económico, pues que necesitan crédito pues, para seguir moviendo sus negocios, ya sean micros, pequeños o medianos. Incluso a nivel desde los consumidores, muchas veces requerimos crédito, pues, por ejemplo, para comprar un auto, o por ejemplo, querías hacer un anexo en tu casa. Bueno, nadie está pensando en hacer un anexo ahora mismo, pero es un ejemplo. O sea, accedías a un crédito justamente para poder suplir una necesidad ya que tienes en el momento, que con tus ahorros o con tu apalancamiento propio no puedes hacer. Perfecto, vamos a entrar en ese punto, de hecho, más adelante, porque hay bastante tela que cortar en el tema de los financiamientos y de los financiamientos externos, ¿no? Pero vamos entonces a más detalle. Hay mucha gente que se ha quedado o suspendida, o sin empleo, o han tenido que cerrar sus negocios. Ya sabemos por tiempo indefinido. En el marco de lo que estamos diciendo, ¿dónde podemos encontrar oportunidades para conseguir ingresos ahora? Ya no, mira, vamos a adaptarnos para el futuro que se nos viene encima, sino qué pasa con esos ingresos que no tenemos ahora. ¿Dónde buscarlos? Mira, ese es un buen punto y te puedo decir que el análisis tendría que ser un live de 3 horas pues para ir tan granular. Pero fíjate, tenemos cuarentena indefinida, así que podemos organizarnos. Exactamente. Aquí lo más importante es poder conocer cuáles son las nuevas tendencias que va a tener el consumo. ¿Qué es lo que está buscando el consumidor? ¿Qué es lo que busca? ¿O cuáles son las restricciones que tienen que hacen que el perfil del consumidor cambie? Entonces, aquí es donde vamos, y disculpen que tengo la batería que estuve escribiendo yo esta mañana. Por ejemplo, en los temas de alimentación.
los restaurantes van a tener muchas limitaciones para tener un local donde la gente vaya, se siente y coma y socialice. Aquí, nuevamente, el tema es la socialización, y ojo, no la socialización como una ideología, sino como el tema de socializar entre personas. Sí, cómo no. Va a cambiar, ha cambiado. Tenemos, por ejemplo, que socializar ahora por redes sociales. Entonces, si tú ves el negocio de los restaurantes no tienen que estar pensando ahora mismo en voy a abrir un local donde la gente va a tener una experiencia sentado en un bar bonito, en un sillón bonito, donde me va a servir una persona, me va a poner un plato de determinada manera. No, aquí va a ser que esa experiencia que tú le estás dando al cliente en el restaurante, seas capaz de trasladarla y llevarla ya a la casa de cada uno de tus clientes. Y ahí es donde están las oportunidades. ¿Cómo tú trasladas esa experiencia a la casa? Ese es un ejemplo. El tema de delivery que hemos tomado, el tema de mensajería, ahí también va a haber muchas oportunidades. Las agencias, por ejemplo, a ver, sorry que lo diga, las agencias de cobros van a tener que ponerse muy creativas. O sea, no quiero ser apocalíptico ni ser pesimista en extremo, pero sabemos que, lógicamente, que esta situación está mermando el ingreso de muchas personas, por no decir que están quedando desempleadas o suspendidas. Entonces, sí, incluso hasta el acto de la cobranza va a tener un cambio radical respecto a esto. Muchas instituciones financieras van a tener que decir, hey, ¿sabes qué? Vamos a tener que negociar a ver cómo me repagas todo, o me repagas una parte, o hacia dónde vamos. Pues entonces sí, aquí va a haber un tema de que es un cambio que nos está afectando a todos realmente. Pero regresando al punto, y disculpen que he ido por las ramas, sí, o sea, tienes que ver, por ejemplo, o sea, el consumidor, qué es lo que está buscando ahora y qué es lo que va a empezar a buscar después. Y esta situación, no vamos a estar en una cuarentena extrema como la que estamos viviendo, o casi extrema como la estamos viviendo ahora, pero definitivamente, por lo menos durante un año, 12 o un horizonte de 18 meses, vamos a tener mucha restricción en cuanto a socializar. Entonces, por ejemplo, ya no va a haber cines, no va a haber teatro, o va a estar muy restringido. Entonces, ¿cómo tú puedes reemplazar esa experiencia hacia donde va el cliente? Entonces, sí, a ver, por ejemplo, las compras retail, el cliente, o sea, o el consumidor, ¿qué es lo que va a buscar más? O sea, el tema de la ropa, o el tema, o accesorios, en vez de la comida. Entonces, sí, definitivamente hacia dónde vamos tenemos que conocer y estar claros qué es lo que quiere el consumidor. Y entender eso conjuntamente con el punto que iniciabas, que la economía, la rueda de la economía no está totalmente detenida, ¿no? Exacto. Y que en algún momento tenemos que volver a la nueva normalidad. Exactamente. O sea, es como tú suples. O sea, recuerda que al final la economía simplemente es suplir una demanda que existe. Entonces hay que entender la demanda, cómo se va a comportar. Es básico, es economía 101. J. Albendas nos comenta precisamente de lo que estás comentando ahorita. La experiencia cliente será más digital y personalizada durante y después de la pandemia. Carlos Augusto Tedesco nos dice, el virus aceleró el cambio hacia lo digital. ¿Sí? Y en eso estamos. Ahora, hay unas preguntas que están sobre la mesa diaria en las conversaciones con los amigos y con la familia. Es, mientras todo eso sucede, mientras me adapto, mientras veo la oportunidad, ¿cómo pago los compromisos de ahora? Bien, sea el caso que estoy suspendido y tengo unos ahorritos, sea el caso que estoy sin empleo y ya se me acabó, o tenemos que cerrar los negocios. ¿Cómo voy a pagar lo que tengo que pagar este mes y el que viene y el que viene? ¿Hay algún tip para organizar esas deudas y esos compromisos que tenemos que hacer? Mire, aquí sí tengo que ser y decirlo de arranque. O sea, yo no puedo sugerirle a nadie que deje de pagar. No se puede. No te puedes decir, oye, no pagues aquí, o no pagues allá, o no pagues esto, no pagues No, ni era mi intención. Mi intención es cómo ordenar los pagos. Pero hago el disclaimer por si acaso, ¿no? Aquí lo importante es tener una claridad en cuanto a cuáles son las necesidades que tiene cada persona, cada familia y cada negocio.
Y es simple, o sea, si nos vamos a la pirámide de Maslow, que es la pirámide de las necesidades, los psicólogos manejan bien este tema y los economistas también, tú tienes que tener, acá son dos aristas. Uno, saber cuánto gastas y saber cuánto es tu ingreso. Y lógicamente, y poder proyectar y saber qué es lo que puede ocurrir el día de mañana. Sé que es difícil, nuevamente estamos en un periodo de total incertidumbre, pero tú tienes que saber cómo priorizar ese ingreso que tú tienes y ese gasto o cómo lo vas a llevar. Porque quizás el día de hoy tienes tu ingreso 100%. Tienes tu trabajo, no te has suspendido, tu esposa también está trabajando y no se encuentra suspendida. Pero el día de mañana, tú no sabes si el negocio cuando tú estás laborando para las personas que están en una planilla, el día de mañana justamente el mercado pues, donde suple ya deja de funcionar. A ver, y el ejemplo clásico, las aerolíneas, nadie está viajando. O sea, no es razonable tener una aerolínea funcionando, ya al menos que sea una empresa pues, que maneje carga aérea, pero no estás transportando pasajeros. Entonces El caso de los colegios que ha estado esta semana en este dime y direte de suspensión de clases, que si continúan clases, los padres, algunos quejándose de que tenían que pagar todavía, ahora entonces se suspenden, ¿qué va a pasar con los maestros? Entramos todos en esa clasificación, por ejemplo. Totalmente. Y mira, ahora que tocas un tema de los colegios, ahí se combinan los dos puntos que estamos conversando. Por un lado, tú tienes que tener la experiencia de tu consumidor, que son tus estudiantes y los padres de familia, y tienes la experiencia que te está ofreciendo las escuelas o los colegios, que es educación. El modelo clásico que hemos estado manejando hasta inicios de marzo es que los estudiantes iban al colegio, se sentaban frente a un profesor con herramientas tecnológicas, pero era presencial. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Están los niños, están desde su casa, remotamente, no sabemos si hay un niño, dos niños, tres niños, hermanos, ya que están compartiendo una computadora o dos computadoras. No sabemos cómo vamos a evaluar, porque hay casos ese es el sistema. Computadora, ¿no? También hay casos. O también hay casos pues, sin ninguna computadora, o hay un celular nada más y el niño tiene que estar así pegado para ver la clase. Entonces, y también adicional, por ejemplo, aquí hay el sistema educativo se compone pues, de la evaluación del estudiante para ver si adquirió el conocimiento que se estuvo impartiendo durante un periodo de tiempo, un año, un trimestre o un mes o lo que sea. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer la evaluación? Y te estás cerciorando pues, que el conocimiento que estás impartiendo como colegio, el estudiante lo esté absorbiendo adecuadamente. Entonces, aquí también, pues, no es un tema pues, de vamos a poner la plataforma y listo, y todo el mundo, los niños están pegados. Pues no. O sea, hay una serie de factores pues, que tú tienes que evaluar para poder tomar una decisión si realmente la plataforma de determinado colegio o una plataforma única, qué sé yo, no sé al final qué decisión vayan a tomar en caso de las escuelas públicas, es la más adecuada. Entonces, personalmente, yo te puedo decir que la rueda de la educación no debe parar, debe seguir. Pero sí tenemos que cerciorarnos pues, que esa experiencia que han tenido los estudiantes hasta el año pasado, la sigan teniendo hoy en día bajo estas circunstancias. Claro, y el tema que de repente nos ocupa es qué pasa cuando se suspende, ¿no? Muchos padres están en la obligación de pagar, obviamente, porque el colegio también tiene que pagar a los maestros. Si se suspenden, ¿cómo queda el pago? Que es lo que muchos padres están preguntando. ¿Cómo hace el colegio para pagarle estos meses a sus maestros si no los suspende? Que también es lo que se pregunta el colegio. Exacto. Entonces hay como que muchos públicos afectados allí con decisiones que no son unilaterales. Exacto. Y ese es un buen punto porque definitivamente hay que tener en consideración varios aspectos. Número uno, que hay muchos papás que no van a poder pagar el colegio de los hijos. Su hijo está en una escuela privada, ya sea porque el salario se redujo o simplemente porque no hay ingreso y no hay. Entonces, los colegios también tienen que estar muy, muy, muy abiertos al tema pues, de que vas a tener que llegar a arreglos de pago con padres de familia
para que los estudiantes puedan seguir yendo a dar clases. Bueno, no era para dar clases, sino a recibir clases a través de plataformas virtuales. Entonces, sí, ahora mismo, en esos temas, por ejemplo, con los bancos, con los colegios, a todos estos entes financieros a los cuales uno tiene que efectuar pagos, si por A o B razón el ingreso cayó o no hay ingreso, ahí sí yo enfáticamente aconsejo toque la puerta, explique su situación y llegue a un arreglo. Y lógicamente evalúe nuevamente todos los gastos que usted tiene y fíjese qué es prioridad, qué no es prioridad. Si antes tenía, y voy a agarrar estos ejemplos, si antes usted tenía el plan premium de cable, ahora tenga el básico. Si tenía el plan premium de Netflix y veía en UHD, bueno, bájelo al más barato. ¿Qué van a hacer los bancos con todos los que no van a poder cumplir sus obligaciones? Yo dudo mucho que algún banco vaya a efectuar algún secuestro o algún embargo o haga alguna ejecución hipotecaria, por así decirlo, por lo menos en los próximos 6 a 9 meses o quizás un año. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay una deuda que tiene un deudor que no está cumpliendo, nos vamos de nuevo. Hasta finales, hasta el cierre de 2019 era, tú no pagas, se secuestra tu salario, se te quita el carro, se te hace una demanda, se va por las propiedades que pueda tener el cliente. Hoy en día esa situación cambia. Los bancos no creo que vayan a hacer mucha presión en cuanto a quitar propiedades o efectuar secuestros, porque como dice pues la persona que escribió, uno, no hay salario, y dos, tampoco, ¿para qué te vas a llenar de propiedades? Pues si tu negocio es banca y no bienes y raíces. Entonces, nuevamente, si usted, su capacidad de pago se ha visto comprometida, vaya al banco, comente su problema y llegue a un acuerdo. El banco, créame que lo va a escuchar. Perfecto. Aquí podríamos hablar de la casa. Vamos a la administración de la casa. ¿Cuáles podrían ser unos tips básicos para organizar el dinero que pueda tener? ¿Cómo elaborar un presupuesto familiar en esta situación, tomando en cuenta carencias, suspensiones, reducciones de salario? Nuevamente, Alfredo, y aquí creo que lo hablamos hace un momento, pero lo repetimos nuevamente. Uno tiene que elaborar el presupuesto en base a sus necesidades. Alimentación, vestido y vivienda. Ya, esto no son vacaciones. Esto no es que me voy a ir y me voy a comprar el corte de carne que me gustaba hacer cada 2 domingos. Ahora hay que ser muy racional en cuanto al gasto. Ya, o sea, no estamos ahora mismo para estar comprando cortes importados o cortes caros o estar pensando pues en ciertos lujos que, nuevamente, si mi ingreso está comprometido, no debo comprar o no debo consumir ciertos artículos que son un lujo. No les estoy diciendo que no coman, les estoy diciendo háganlo racionalmente. Los gastos, comunicaciones, internet, cable, luz, cómo se utiliza la luz en la casa. A todo el mundo la cuenta de luz nos ha subido. Y es porque tenemos los aires encendidos todo el día, estamos encerrados. Este es un país tropical. La temperatura promedio es de 30 grados centígrados. Lógicamente, pues tienes que prender el aire, pues te vas a cocinar. Pero tiene que ser nuevamente racional. Fíjense, por ejemplo, qué temperatura hace de noche, se hace 28 grados, 27 grados. Abra la ventana. Abra la ventana y duerme un poco más fresco. Entonces, si nos vamos otra vez, más que nada es cómo yo balanceo mis ingresos y mis gastos. Lógicamente, aquí los gastos, aunque estén trabajando, hay incertidumbre, hay que evitar gastos que son innecesarios. Ese es mi punto de vista. Te digo, o sea, al final es una pirámide de necesidades donde en la parte baja está lo clave. Perfecto. ¿Cuándo es el momento de acudir a un financiamiento? ¡Wow! Buena pregunta. Y aquí hay que tener
mucho, mucho, mucho cuidado. ¿En qué sentido? Muchas personas se ven tentadas en esta situación donde no hay un ingreso a utilizar sus líneas de crédito. Tarjetas de crédito como normal o comúnmente se conocen. Entonces, reemplazar esa merma de tu ingreso con tarjetas tiene que ser sumamente medido y sumamente pensado, porque al final, cuando todo esto termine, los bancos te van a decir, hey, ¿usted cuánto me debe? Entonces vas a decir, ay, todavía no tengo trabajo, pero me consumí el límite. Entonces, otra vez, el tema racional. O sea, no es el fin del mundo, el mundo no se va a acabar, pero sí estamos en una situación donde va a haber mucho ajuste. Entonces, ¿cuándo acudir al banco? En estos momentos, en este momento puntualmente, o de aquí al mes de julio, pocos bancos van a ser los que van a otorgar un crédito nuevo. Y también creo que poca gente va a ir a tocar la puerta de un banco a pedir plata. Pero justamente cuando empiece a terminar el tema del aislamiento y el alejamiento social, entonces la economía va a empezar a moverse nuevamente, y a ese ritmo sí los bancos tienen un rol muy importante porque tienen que financiar, a los agentes económicos para que puedan producir y lógicamente nuevamente generar empleo e ingreso, etcétera, etcétera. Entonces, acudir al banco ahora mismo a pedir un préstamo, no, la verdad no lo veo razonable. Ve al banco si tienes algún tema, eso sí, hazlo, lo recomiendo enfáticamente, pero en el momento en que esta situación acabe y uno vea, por ejemplo, en los independientes que tienen capacidad, pues ya vieron hacia dónde se está moviendo su negocio o encontraron alguna actividad donde puedan suplir pues ciertas demandas que existentes, entonces sí, vayan al banco y toquen la puerta a pedir un financiamiento. Eso por supuesto que sí. Ok, ahí nos están escribiendo precisamente en este punto el LeBlanc Jr., Eduardo LeBlanc. ¿Hace sentido o no que el BNP o la Caja de Ahorros otorguen préstamos blandos para ayudar a las pymes y o empresas para reactivarse? Hay gremios que están proponiendo tasas cercanas a cero. Sí, sí, definitivamente es totalmente razonable dentro de un programa de estímulo. Y aquí hay que estar claro también en algo. Perdón, vamos a estar durante un periodo de tiempo muy largo, donde el Estado va a tener un rol muy importante en la generación de trabajo y de empleos. No como contratador, ojo, sino como el ente que va a financiar, va a dar plata a los bancos o va a tener a través de sus instituciones pues, financieras estatales, financiamiento a las pequeñas empresas, a las medianas empresas, para que puedan arrancar a una tasa totalmente baja, ¿ya? Y en unos plazos que les permitan pues maniobrar pues en este momento de reconstrucción que va a haber de la economía en los próximos años. Cuando hablas de estos términos, pregunto desde mi ignorancia administrativa, esos plazos, esos tiempos, ¿se pueden prever? ¿Hasta cuándo puede el Estado garantizar esta dinámica que comentas? Bueno, no te puedo decir el Estado cómo lo puede garantizar. Lo que sí te puedo decir que el ente que tiene el músculo más fuerte en este momento es el Estado. No. Ningún grupo económico lo puede tener en ningún país más que un Estado. Entonces, aquí el Estado va a tener un rol clave ya en que esta rueda económica empiece a moverse. Sí, no, y te lo preguntaba porque a veces uno conversa con los amigos y uno ve las noticias y uno escucha los comentarios de la gente pensando en esas ayudas del Estado, que el Estado tiene que activarse, que si se suspende esto, el Estado tiene que responder, y uno se pregunta hasta qué punto puede responder el Estado y por cuánto tiempo puede sostener toda esta dinámica, ¿no? Pero
cómo prever eso, ¿no? Sí, o sea, ahora mismo cualquier respuesta que te voy a dar es un saludo a la bandera, es meramente especulativo. Sí, el Estado, me imagino, pues que a nivel estatal, a nivel de gobierno, están los, este, eh, todos los tecnócratas pues haciendo sus cálculos respectivos, eso es todo lo que tienen que hacer. Así que bueno, pues vamos a ver hacia dónde se dirige este tema y tiene que ver justamente, el rol del Estado tiene que hacer como medio de control, justamente, tiene que haber gastos muy puntuales que deben, hacia donde se debe estar dirigiendo el presupuesto, toda esa ayuda financiera que va a venir a través de diferentes actores, como por ejemplo el BID, Banco Mundial, el, 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 el CAF, etcétera. Hay que estar muy claros en el uso racional que se le va a dar. ¿Y cuál es el rol del Estado? El rol del Estado va a ser de supervisión, va a ser de gestión o va a ser un híbrido entre ambos. Entonces ahí sí, eso es un tema que tiene que ver ese flujo de dinero hacia dónde va a ir. Eso tenemos que tener una claridad sobre esto. César Conto pregunta, ¿los fondos de las multilaterales, Banco Interamericano de Desarrollo, la Cámara Andina de Fomento, se canalizarán por medio de los bancos o va a ser con las entidades de gobierno? ¡Wow! Esa es una muy, muy buena pregunta. Y como te mencioné, al final es un tema estratégico. Es un tema estratégico del gobierno sobre qué rol quiere tener y cómo lo va a desarrollar. Ya habrá una escuela, pues la escuela de keynesianos van a asumir pues que ese rol o ese financiamiento debe hacerse a través de las entidades estatales, o vas a tener al otro grupo pues que son los neoliberales, todas estas escuelas liberales pues que te dicen o te van a mencionar, no, el Estado se encarga de conseguir el fondeo y ese fondeo se canaliza a través de instituciones privadas. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado porque estamos en un evento único donde no hay mucha data histórica de temas que han ocurrido hacia atrás. Ya, la última pandemia pues fue la así de una escala grande, fue la de 1918, donde hubo una afectación económica, pero definitivamente el contexto pues en cuanto a transporte, tecnología, comunicaciones es totalmente diferente. Pues las economías de hace 100 años atrás son totalmente diferentes de las de ahora. Entonces, sí, aquí hay que tener mucho cuidado en la manera como se van a administrar estos fondos y tener una claridad y, lógicamente, saber que el fondeo permee a los entes que realmente lo necesiten y lo administren de una manera eficiente. Malux nos pide, más allá de los consejos que ya nos has dado a lo largo de este live, pero 3 recomendaciones puntuales para independientes en tiempos del COVID-19. Wow, los independientes, muy, muy golpeados en este tema. A ver, número uno, probablemente el fondeo, o el ingreso está en cero, dependiendo de la actividad económica. Vamos a pensar que es una actividad donde no está generando ingreso. Entonces, sí, tiene que buscar la ayuda estatal. El bono solidario se aplica, la bolsa de comida se aplica, a la ayuda que pueda aplicar, que lo haga. Definitivamente tiene que seguir comiendo y viviendo. Número uno. Número dos, en este lapso de tiempo tiene 3 meses ya para analizar hacia dónde se está moviendo el mundo, hacia dónde se mueve el consumidor, dónde están las nuevas necesidades y de qué forma con el conocimiento adquirido, porque esto también es un tema de que uno ha adquirido conocimiento durante toda la vida, con ese conocimiento adquirido, hacia dónde lo pueda invertir ese conocimiento para este nuevo consumidor que están haciendo. Y si tiene una idea que se puede desarrollar, toque la puerta a las instituciones correctas donde pueda adquirir un financiamiento para poder desarrollar su idea. J. Albendas nos comenta, muchas personas que pagan anualmente el colegio de sus hijos han estado preocupados que el colegio o cómo en el colegio procederán, si harán reembolso o devolución del dinero. Bueno, ese es un tema más que nada legal, es un tema legal. Voy a especular, si me lo permiten.
yo pensaría pues que en el caso tal, cuando uno paga la anualidad completa es por un servicio que uno está esperando a futuro. Entiendo pues que si el colegio hace algún tipo de descuento a los padres de familia, se reconozca ese descuento, ya sea en una devolución o en la matrícula del siguiente año. Es lo que se debe negociar probablemente. En un evento exagerado, pues me voy a ir al extremo, que digamos que el año escolar se suspende y empieza desde cero, debería reconocerse ese pago que se hizo para el año escolar en el momento que se inicie. Pero ahora mismo son varios escenarios donde todavía no hay mucha claridad entonces en lo que se va a hacer. Pero si ya pagó el año escolar, sí tiene que estar muy pendiente de que si siente pues esta persona que que tiene un tema con el colegio no está siendo lo suficientemente transparente o justo con él y no llega a un entendimiento, entonces lógicamente el siguiente paso es ir a la Codeco. Bien. Del Huerto a tu Mesa Panamá comenta, el gobierno debe apoyar a los pequeños productores, parte de lo que hablábamos de las dinámicas de apoyo del gobierno. José Reportero también pregunta, ¿qué tan preparado está el sistema bancario panameño para expandir el crédito una vez se supere la cuarentena? Wow, sí, el sistema bancario panameño es suficientemente robusto ya para poder afrontar ese reto. Sí tenemos una buena liquidez en el sistema, sí tenemos buenos banqueros dirigiendo bancos, eso lo puedo dar fe de ello. Tengo muchos colegas pues, que han hecho excelente trabajo y sé que pueden llevar a los bancos a un buen rumbo justamente para apoyar pues, a la reactivación económica del país. Eso no me queda la menor duda. Mr. Jeg nos pregunta, ¿crees que vaya a existir una revalorización de tierras y propiedades que afecte la capacidad de los bancos de ofrecer financiamientos? Una revalorización de tierras y propiedades. Definitivamente va a haber una revalorización. Cada banco tiene que tener una estrategia robusta y clara de cómo va a dar los financiamientos. ¿Ya? Y cuáles son los pasos que debe seguir para poder seguir prestando dinero, que es el trabajo de un banco. Ahí no me queda la menor duda, pero ahí me quedó un poco, la pregunta no me quedó muy clara, pensando de que qué es lo que está ocurriendo si las propiedades bajan tanto que no se puede usar como colateral. Hay un riesgo definitivamente, o sea, hay un riesgo, pero nuevamente, los bancos, créanme, que van a evaluar justamente todos los riesgos habidos en este contexto para poder seguir generando las líneas o las facilidades de crédito correspondientes para que esto siga manejándose. Y lo van a hacer de una manera muy racional, eso no me queda la menor duda. Mr. G vuelve a preguntar, y yo creo que va en unión a la pregunta que estábamos respondiendo ahora, porque pregunta, luego del COVID, ¿el mercado salarial cambiará? Y te lo uno a una conversación que tuvimos con Eduardo Leblanc hace un par de lives, en el cual hablábamos de las relaciones laborales, ¿no? Que luego de algún tiempo podría darse el caso de hacer algunos acuerdos, algunos mutuos, de decir, mira, después que esto termina la cuarentena, ponte que te fuiste a reducción de jornada laboral. En vez de 8, trabajabas 4. Cuando se levanta la cuarentena, ver las maneras de cómo llegar nuevamente a las 8 horas, porque de repente el comercio o el negocio no estaba en la capacidad de pagarte ahora las 8 horas completas. Me imagino que la pregunta de Mr. Jack puede ir en ese sentido. Ante estas dificultades que van a tener muchos comercios, ¿será que el mercado salarial, esa oferta de salarios, cambiará de alguna manera? ¿Tendrá que cambiar para poder activarnos de alguna manera, tanto comercios como los empleados? Definitivamente, y en los próximos meses vamos a ver, pues, donde vayan a haber o donde puedan existir ciertas reducciones, pues, de personal, porque la planilla es cara, van a haber, lógicamente, recontrataciones. Estoy hablando, pues, de un escenario, pues, donde hay un cese laboral
con un colaborador y hay una recontratación a esa persona o a otra, ya sea en esa empresa o en alguna similar. Entonces, esto es oferta y demanda y lógicamente está muy dado a la capacidad que tiene cada empresa de seguir produciendo para suplir la demanda. Ya la demanda está siendo afectada, probablemente sí, es muy probable que se vea afectada. Entonces, lógicamente, cuando tú vayas a buscar gente para ocupar las posiciones y hacer la reactivación, vas a tener muchas personas buscando trabajo. Entonces, sí, economía 101, probablemente hay mucha demanda, mucha oferta, poca demanda. En el caso laboral, los precios van a bajar de los salarios. Eso no me queda la menor duda. Orlando Paz Benítez pregunta, y no sé si ya lo respondimos, el mercado inmobiliario en Panamá, ¿cómo se comportará? Hemos tocado el tema de los bancos, por supuesto, pero ¿habría algo más que decir del mercado inmobiliario, de cómo se comportará luego del COVID-19? Yo sí pensaría que va a haber un ajuste importante, porque nuevamente el mercado inmobiliario se mueve también por oferta y demanda. Entonces, tenemos una claridad de que hay mucha oferta en el mercado en este momento de oficinas y de unidades departamentales en la zona metropolitana. En este momento no sé quién está pensando en comprar una propiedad, la verdad, al menos que tengas el suficiente músculo y estés buscando oportunidades. Pero no creo que nadie en este foro esté pensando en comprar una casa el día de mañana, justamente porque hay una incertidumbre y hay cierto rechazo a todo gasto que pueda provocarme o todo gasto nuevo que pueda tener. Más aún cuando estamos claros que las propiedades pueden tener un ajuste a la baja. Entonces, comprar una propiedad en este momento no es lo más recomendable, por lo menos, al menos que tengas el músculo y estés viendo un horizonte a muy largo plazo de una reevaluación. Pero sí, va a haber un ajuste importante. GBM Foto pregunta, ¿esto se daría a nivel continental? Todas estas condiciones de las que estamos hablando ahorita, ¿se puede ver a nivel continental o por lo menos regional? Más que regional, lo veo global. Okay. Esto está afectando a todo el planeta. No tengo la más mínima duda. Y el país que diga que no, bueno, pues está en Miente. otro mundo o que nos den la fórmula porque están haciendo las cosas bien. Está bien. César Conto pregunta, si el futuro es la innovación, las inversiones de software y desarrollo son tipos de créditos a los que los bancos no les gustan. Eso por la vida útil de las garantías. ¿Es contradictorio? Bueno, no lo hice como pregunta, es contradictorio. Es contradictorio totalmente y estamos de acuerdo. Los bancos siempre han tenido cierta aversión a dar créditos pues, donde no hay un colateral tangible. Pero, nuevamente, el mundo cambió. Entonces, hay que tener una claridad y los bancos van a tener que evaluar su apetito al riesgo en cuanto a este tipo de negocios, porque si no, creo que no vamos a ir ahí. Va a ser más difícil avanzar. Cómo no. Neria Alejandra pregunta, las personas que ya tienen en proceso la adquisición de un inmueble, ¿cómo quedarían? Buena pregunta. Y en ese caso, si estamos en un proceso de adquisición, vaya al banco y lógicamente consulte, pues, qué es lo que ocurre si el día de mañana, un ejemplo, ¿no? Usted deja de elaborar o su ingreso se ve comprometido. El banco, ¿qué va a hacer? Va a otorgar el crédito, no va a otorgar el crédito. La promotora, ¿qué va a hacer si no le otorgan el crédito? Hay una carta promesa, de por medio. Entonces, desde el punto de vista legal, ya depende de cada banco, y estoy pecando porque abogado no soy, depende de la política de crédito de cada banco y depende del contrato que usted haya firmado. O si usted tiene una duda, mi consejo es, vaya a su banco y pregunte, y si se lo pueden dar por escrito, mucho mejor. Carlos Augusto Tedesco nos pregunta, ¿cómo estará el costo de la vida en los meses después del COVID-19? Wow. Bueno, a ver. Y esto va a depender mucho de hacia dónde se está moviendo la demanda. Hay mucha gente, pues he conversado con ellas y me han dicho pues, que el costo de los alimentos han notado que ha empezado a subir en ciertos artículos.
el costo de vida desde el punto de vista de un índice de precio, que es el que maneja la Contraloría, la canasta básica puede que o se mantenga o que aumenten los precios justamente porque va a haber más demanda de esos productos. Y sí pensaría que pudiera haber una intervención por parte del Estado para evitar esas distorsiones en los precios. Pero en la adquisición de una vivienda, en la compra de un vehículo, en la compra de artículos electrónicos, pensaría yo que esos precios van a bajar porque la demanda también va a hacer su efecto. O sea, la gente no va a demandar productos que en este momento no necesita. Abdiel Williamson también nos pregunta sobre cómo negociar los salarios en industrias con convenciones colectivas vigentes. Ese es un tema legal. Ahí no me atrevo a hablar mucho porque es una convención colectiva. Ahí sí sugiero que busque un abogado en temas laborales y vea la manera en que puede manejar con los sindicatos el tema de reajustes de salarios. Bien, y nos siguen llegando preguntas. Eduardo Leblanc nos dice, ¿crees que la clase media sin bonos, sin bolsas, sin subsidios, crees que el gobierno debe cambiar su política económica? ¿Cómo visualizas a futuro a la clase media? La clase media, sin la ayuda del Estado, la clase media estaría en vías de extinción, definitivamente. Más que nada porque la clase media, a través de los pymes, a través de los emprendimientos, son los que realmente cargan el engranaje económico de un país. Y también a través del consumo que tienen, pues generan empleo pues, en las empresas donde adquieren sus bienes. Entonces, sí, el Estado tiene que darle tiene que considerar a la clase media, ya para que la clase media sea el generador de riqueza que ha sido durante todos estos años, en Panamá y en el resto del mundo. Bueno, así llegamos entonces al final de este live con Israel Lagos. Él es consultor senior de riesgos y finanzas. Y te agradecemos todo el tiempo que te has tomado en explicarnos y en orientarnos con respecto a cómo se mueve el negocio, cómo se va a mover después y cómo debemos prepararnos. Gracias, Alfredo, y también gracias a ti y a Talentos Sin Frontera pues, por la oportunidad de poder expresar en este foro varias ideas y poder aclarar ciertas dudas pues, a las personas que han participado el día de hoy. Seguramente. Muchísimas gracias también a los amigos de noticiasdepanamá.com y a todas las plataformas del sistema de noticias, el Servicio de Noticias Internacional Panamá, en Facebook, en Twitter y en YouTube. También muchísimas gracias personalmente a José Gil Arias, quien nos ha apoyado técnicamente en que esta transmisión sea posible a través de todas estas plataformas.